Hola a todos padeleros, estoy en el torneo de la Fundación A La Par, el torneo benéfico que hacemos aquí todos los años, y estoy con Agus y con Chisco Gil. Y al subir una historieta en Instagram, pues me habéis preguntado muchos sobre la pala de Agus. La verdad que Silingo es, bueno, ya lo conocéis, no sé si lo habéis visto en persona, pero es un armario. Y bueno, su pala va acorde, tiene una pala muy peculiar, la verdad que muy peculiar. Y bueno, pues le he pedido, le acabo de grabar una nota que me explique cómo funciona su pala, por qué tiene esa dimensión de grip y sobre todo si es legal, porque algunas veces, de hecho subí un vídeo a Instagram hace como 3 mesecitos y sobre su pala y me preguntabais, Manu, ¿es legal ese mango tan largo? ¿Está reglamentado? ¿Se puede? ¿Por qué motivo la pala de Agus Silingo tiene ese pedazo de grip tan largo y qué es lo que le aporta? Y luego, pues bueno, la verdad que mucha gente me preguntáis sobre la marca Bolt, que todavía no la he testeado, lo poco que sé es lo que me ha contado Agustín sobre su propia pala. Así que en este vídeo, el propio Silingo nos cuenta número de grips, tamaño de su grip, ¿vale? Propiamente dicho, y qué tal se comporta su pala y a quién de vosotros os encajaría su modelo. Agus, gracias por la exhibición, ¿eh? Gracias a vos por participar con nosotros, Manu, y por haber venido. Y a Sebastián también. No, gracias a vos. Estoy comiendo, boludo. Mira a ver si tiene veneno el jamón, ¿vale? Y me avisas. Vale. ¿Vale? Ok. Agus, la gente me pregunta muchísimo porque sacamos en Instagram un videíto muy corto sobre tu pala y te voy a hacer varias preguntas. Dale. ¿Vale? Lo primero, ¿cuál es el modelo de tu pala? Para que Esta es la Bolt 1000. Este es un modelo que sacaron nuevo para esta temporada. Es el único molde que ellos tienen en forma de diamante o gota invertida. ¿Sí? Lo hicimos muy rápido, la verdad que vos que sabés, cambiar un modelo, hacer una matriz nueva y todo lleva mucho tiempo, y la verdad que en 3 meses tuvimos un modelo muy bueno y que gracias a Dios dio muy buenos resultados, porque esa es la otra, después te llega el molde, el modelo, probás, cambiás una cosa, cambiás la otra. La verdad que tuvimos mucha suerte. En 3 meses teníamos un molde nuevo, que esta es la Bolt 1000. Me sorprende el tamaño del grip, es muy largo. Sí, la verdad que yo eso lo hablaba, sí. No, quiero hacer una pregunta en serio. Ah, bueno. No, boludo, lo que pasa es que cada vez que entro parece que voy a decir una boludez. Pero, ¿el modelo de gota invertida es ATOG o no? ATOG. ¿Es gota invertida? Exacto, ATOG. No, gracias por hablar en serio. No, bueno, al final ellos tienen unos modelos medio de gota invertida, algunos redondos, pero son todos con puño muy corto y tienen mucha superficie en la cara. Y yo hay algo que había hablado con Pedro en el momento que empezamos a diseñar la pala, es que yo no quería mucho material en el corazón de la pala. Sinceramente era algo que no siento que no necesito y que me hace perder longitud del puño. Entonces lo que hicimos fue cerrar mucho más rápido la cara de la pala, quitando un poco de superficie, que aparte la superficie era en esta zona, que básicamente no lo necesitamos mucho. Y al cerrar más rápido la cara de la pala conseguimos darle mucha más longitud al puño, que la verdad que yo estoy acostumbrado a jugar con palas de puño largo y por ahí con caras hasta pequeñas. Mucha gente me dice, qué chiquitita se ve esa pala al lado tuyo. Le digo, pero al final nosotros intentamos pegarle con el centro. Intentamos, que no quiere decir que lo consigamos, ¿eh? Y así, bueno, consigo un puño más largo. ¿Hay alguna limitación de reglamento por el puño? Que hay gente que dice, ese puño es antirreglamentario. No, de largo de puño no, de largo de pala sí. Que es 45,5, sabemos que es el máximo, pero de puño no hay longitud. Si vos querés jugar con una pala, con una carita así chiquitita, y todo puño, que ha habido marcas hace muchísimos años que han sacado, me acuerdo de una que le decían chupetín, que era una cara así chiquitita y era una raqueta de badminton más o menos, claro. Pero no, de puño no. ¿Y cuántos grips utilizas? Porque mirá, como te decía hoy, al final estoy intentando de a poco ir sacándole. El que empezó con todo esto de ir sacando puños fue Rodri, cuando entrenaba con él, que me dijo, empezá a sacarlo de a poco, porque jugaba con 11, 12 puños, era un puño gigante. Y ahora le voy sacando, ahora debe haber unos 7 puños más o menos. Pero la intención es ir quitándole, porque como te decía hoy también, ponerme a armar cada puño de pala me lleva 1 hora, es algo insoportable, ya hasta no tengo ni ganas, lo empecé a poner así, después te queda incómodo. Voy a intentar ir sacándole. Mi objetivo para esta temporada es terminar con 4 puños nada más. Ahora tengo 7. ¿Y por qué aún? Yo la verdad, primero tengo la mano muy grande y segundo que a mí no me gusta jugar mucho con la muñeca y al final con el puño muy grande
el tener que tener la mano muy abierta y apretando fuerte te bloquea bastante la muñeca. Claro. Entonces como yo no juego con la muñeca, a mí me venía bien. No es que ahora le estoy sacando puño porque empecé a jugar con la muñeca, que la gente no piense mal, le sigo jugando igual de rústico que siempre, pero sí que me queda un poco más cómodo ahora no tener que hacer tanta fuerza para apretar. ¿Y a qué jugador le recomendarías tu pala? Mi pala yo se la recomendaría a la mayoría de los jugadores que tengan o que sean potentes. Al final lo que nosotros buscamos también con el largo del mango es un poco más de balance en la cabeza de la pala y tener un poco más de palanca. Entonces los jugadores por ahí que son jugadores potentes, son jugadores más de pegadas, ahí sí se lo recomendaría. Es para jugadores que les guste el mango largo. Exactamente, con mucho balance. Mango, punta. El mango largo y con mucho... ¿Balance o balanceo del mango largo? No, boludo. Para un poco, para un poco. No se puede hablar en serio. Gracias, Agus. Muchos Gracias, éxitos. Manu. Gracias, Chao. papá. Gracias. Después de haber visto el vídeo, dejadme aquí debajo cuántos grips utilizáis y sobre todo el motivo por el que le ponéis más o menos grips, pero quiero saber cuál es la media de la comunidad de grips que utilizáis, dejádmelo aquí debajo y sobre todo habrá que conseguir que Agus nos sortee alguna palita aquí en el canal, así que le mandamos de aquí un abrazo muy fuerte y nos veremos en el próximo vídeo.